La historia vikinga suele contarse con una sola voz, la de los hombres que conquistaron, gobernaron y decidieron. Pero hubo una mujer cuyo simple nombre obligó a reescribir las reglas, no porque fuera una excepción, sino porque demostró que el poder, en el norte, no siempre obedecía a quien creía poseerlo. Lagersa no fue recordada por encajar en la historia, sino por sobrevivir a ella. Las sagas no describen a Lagersa aprendiendo a luchar, la muestran ya preparada. Cuando un caudillo intentó someterla, no hubo súplica ni huida. Colocó un oso y un perro frente a su casa, una advertencia que nadie ignoró. En una sociedad donde el respeto se imponía antes de hablar, Lagersa dejó claro desde el primer momento: su voluntad no estaba en negociación. Ese acto no la hizo famosa, la hizo peligrosa de ignorar. La cultura vikinga no era un sistema de igualdad, pero sí uno donde la utilidad se respetaba. La fuerza, la estrategia y la capacidad de sobrevivir eran activos que superaban el género. Las skjaldmer, o escuderas, no eran un mito romántico, sino una realidad pragmática. Eran mujeres que, por necesidad o elección, tomaban las armas para defender sus tierras, sus familias o sus propias vidas. No se les pedía que fueran como los hombres, se les exigía que fueran eficaces. Lagersa encarnaba esta realidad. Su destreza no era una anomalía, sino una competencia validada en un mundo que no perdonaba la debilidad. El respeto que inspiraba no se basaba en su belleza o su linaje, sino en la certeza de que era tan letal como cualquier guerrero que la rodeara. Por eso, cuando Ragnar la vio luchar, no vio a una mujer combatiendo, vio a una líder nata. Lagersa combatió junto a Ragnar Lodbrok, compartió campañas, riesgos y derrotas. En el campo de batalla ocupaba su lugar por mérito. Las crónicas la describen disciplinada, capaz de sostener posiciones cuando otros retrocedían. La diferencia no estaba solo en el combate, sino en la autonomía. Cuando Ragnar eligió una alianza más rentable, casándose con la hija de un rey para asegurar su futuro político, la historia parecía tener un camino previsto para Lagersa. Desaparición, silencio, un margen en el relato. Pero Lagersa eligió otro camino. Abandonó el relato de otros y empezó a construir el suyo. Este momento es clave para entenderla. No reaccionó con despecho, sino con estrategia. Entendió que su valor no dependía de la validación de un hombre, ni siquiera de uno tan legendario como Ragnar. Su poder residía en sí misma. Regresó a sus tierras no como una esposa abandonada, sino como una líder que retomaba el control de su propio destino. Convertida en Jarl, Lagersa entendió algo fundamental: el poder no se conserva por derecho, sino por acción. Su segundo esposo intentó desplazarla apelando a la costumbre y a una autoridad que asumía como propia. En el gran salón, rodeado de testigos, habló como quien cree que la victoria es automática, que su palabra es ley simplemente por ser hombre. Lagersa escuchó, esperó, midió el silencio, y cuando comprendió que aquel instante definiría su reinado, actuó, lo mató. El salón quedó inmóvil, la jerarquía también. Desde ese momento, nadie volvió a dudar. El mensaje no era solo sobre su fuerza, sino sobre la legitimidad de su gobierno. No gobernaba por permiso, gobernaba por capacidad. Ese acto, brutal y definitivo, consolidó su autoridad de una manera que ningún decreto o alianza matrimonial podría haber logrado. Demostró que las viejas reglas no aplicaban en su salón. Lagersa gobernó con resultados, defendió su territorio, administró justicia, mantuvo el orden en un mundo donde cualquier debilidad era una invitación al caos. No buscó admiración, exigió respeto, y lo sostuvo con estabilidad, algo extremadamente raro y valioso en su tiempo. Su gobierno no se basó en la expansión o la conquista lejana, sino en la consolidación y la defensa de lo que ya era suyo. Proporcionó seguridad y prosperidad a su gente, un legado a menudo subestimado en las sagas,
que prefieren la gloria de la batalla a la difícil tarea de gobernar. Su liderazgo no era carismático en el sentido moderno, era funcional, predecible y sobre todo, efectivo. ¿Por qué la Gersa sigue incomodando? Porque no encaja en categorías cómodas. No pertenece al mito antiguo ni al moderno. No es la princesa que necesita ser rescatada, ni la heroína feminista contemporánea proyectada al pasado. La Gersa representa un sistema donde el acceso al poder dependía de la capacidad de ejercerlo. No importaba quién eras, sino qué podías sostener. Su figura desafía nuestras propias concepciones sobre el poder, el género y la historia. Ese mundo, donde la competencia a veces podía anular la convención, desaparecería más tarde. No por una cuestión moral, sino por un cambio de estructura social, religiosa y política. El legado de la guerrera es complejo. La Gersa no construyó imperios, no dejó una dinastía eterna, pero logró algo más difícil. Forzó a la historia, escrita por hombres y para hombres, a recordarla en un relato diseñado para simplificarla o excluirla. Su existencia prueba que el poder podía ser sostenido con inteligencia, disciplina y una decisión implacable, no solo con privilegio o convención. Ella no es un apéndice en la saga de Ragnar. Es una historia paralela, a veces entrelazada, pero siempre autónoma. La Gersa no fue acompañante ni excepción. No encajó en las historias cómodas. Fue gobernante, fue guerrera, fue una grieta permanente en la idea de quién podía ejercer el poder. Y esa grieta, abierta hace más de 1000 años, todavía desafía el relato oficial. Su nombre no solo sobrevivió, sino que continúa resonando, recordándonos que la historia siempre es más compleja de lo que nos cuentan. Esto es El Último Guerrero. Si te interesan las figuras que desafiaron su tiempo, suscríbete y activa las notificaciones. Gracias por acompañarnos.